Buen día, mi nombre es Liliana Abril López Perales para la clase de Derecho Constitucional 2 con la doctora Wendolyn Nava González. Y este video es sobre las facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra. Son tres principales fases las que nos enseña la Constitución sobre la materia de la guerra en México. La primera fase es la de la iniciativa. En México, la declaración de guerra es una facultad del Congreso, aunque la defensa del país está a cargo del Poder Ejecutivo. La fracción 12ª del artículo 73 constitucional le concede al Congreso de la Unión la exclusividad para declarar la guerra contra otra nación, con base en los datos que le presente el presidente de la República. En adición a esto, la fracción 7ª del artículo 89 constitucional le faculta al presidente a declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, México, previa ley del Congreso de la Unión. Es importante resaltar que en México los instrumentos para hacer guerra son tanto el Ejército como la Guardia Nacional. Además, la Constitución nos establece en el artículo 31, en su fracción 3ª, lo siguiente. Son obligaciones de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Así que además de los dos instrumentos ya mencionados, pues los mexicanos que sean requeridos para alistarse en la Guardia Nacional tienen la obligación y la facultad de acuerdo a la Constitución. Luego, en materia de declaración, en la segunda fase, tenemos de nuevo el artículo 73 constitucional que nos dice: el Congreso tiene facultad para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. Artículo 89 constitucional. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. A simple vista pareciera que estos dos artículos son iguales, entonces tenemos que ver cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, en su libro Derecho Constitucional, Felipe Tena nos explica lo siguiente. El Congreso declara la guerra mediante una ley, que como tal solo tiene vigencia dentro de la nación y no produce efectos fuera de la frontera. Después de esta manifestación interna, es de entonces hacerse extranjeras, incluyendo sobre todo a la nación enemiga a la cual se le está declarando la guerra. Esta tarea incumbe al Ejecutivo. La declaración de guerra del Congreso es una decisión que se hace para informar al pueblo. La declaración de guerra del presidente es la declaración oficial a las naciones extranjeras. Entonces, esa es la mera mera, como quien dice. La tercera fase es la de la terminación de la guerra. La guerra concluye habitualmente con la celebración de un tratado, lo cual corresponde al presidente de la República con la aprobación del Senado. La Constitución concede mayor importancia tanto al comienzo como a la fase intermedia de la guerra que a su conclusión, pues mientras que en aquel intervienen el Congreso y el presidente, en esta participan solo el presidente y el Senado. En sí no hay muchas leyes que digan qué se hace en la terminación de la guerra. Lo principal es firmar los tratados correspondientes, aprobados obviamente por el Senado. Bueno, pues eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.